Bebé, dime la luz para arriba, para abajo, derecha, izquierda. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Reciban el cálido saludo del Consejo Departamental de Lima, capítulo de Ingenieros del Perú. En esta ocasión, estamos por empezar la charla taller Gestión del avalúo en el sector pesquero. La charla está dispuesta para las 19 horas. Por tanto, solicitamos su comprensión y que nos acompañen en este arduo evento realizado para que nosotros como ingenieros pesqueros tengamos la Volumen. metodología y podamos también trabajar en el valor de bienes o inmuebles, ya sea para la fiscalización, para la garantía hipotecaria y una serie de procesos que el ingeniero SIP Robert William Insil Osorio nos dará a conocer. Ujú. Estimados ingenieros, esperamos pues esta charla sea de su agrado y en 5 minutos iniciamos. Muy amables. No, ya no, ya. Muy tarde. Aquí nomás. Control C.
Estimados ingenieros y público en general, sean ustedes bienvenidos al Consejo Departamental de Lima, capítulo de Ingeniería Pesquera y Acuicultura. El día de hoy, 21 de mayo a las 19 horas, estamos iniciando la primera sesión en la sala Zoom para desarrollar la charla técnica Gestión del avalúo en el sector pesquero. Este tema es de importante trascendencia, ya que hay muy pocos ingenieros pesqueros, tasadores y con especialidad en peritaje. También es importante hacerles notar que el ingeniero cuenta con una experiencia destacable en varios sectores, y eso es lo que hace que este curso tenga el respaldo en lo profesional y también en la parte práctica. Nosotros desarrollaremos con el ingeniero Robert William Insil Osorio este taller. Él es ingeniero pesquero con más de 24 años de experiencia en el sector, especialista adscrito como parte de, del cuerpo técnico de tasaciones del Perú, del Centro de Peritaje del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros de Perú. También tiene experiencia en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y Unión Panamericana de Asociaciones Valuadores. Ha desarrollado experiencia profesional en el Instituto del Mar de 1988 a 1990 como ingeniero especialista en recursos pesqueros e invertebrados. Ha trabajado también en el Complejo Industrial Pesquero Sacramento de 1992 al 2002 como jefe de turno, jefe de planta en la Tecnológica de Alimentos SAC en el 2003, jefe de mantenimiento TASA Callao, Aquarius Consulting SAC del 2018 al 2023, jefe del área de tasaciones como perito tasador y membresías en el Cuerpo Técnico de Tasaciones del Perú, CTTP. Es perito tasador con número 225 del Centro Peritaje del Colegio de Ingenieros del Perú y perito adscrito con el número 06554 del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Perito adscrito de la Unión Panamericana de Asociación de Evaluadores, UPAP. Evaluador Panamericano, número 2196. Es inspector multidisciplinario de defensa civil y TSDC. Con ustedes dejamos entonces esta sesión a cargo del ingeniero Robert William Insil, a quien recibimos con ustedes bajo esta plataforma Zoom. Gracias, ingeniero Insil. Muy buenas noches. Buenas noches a la sala. Bien, sí se le escucha. Gracias.
Listo, ingeniero. Vemos la presentación. Ok, buenas noches a la sala. Permítame enfocar antes de desarrollar plenamente este acápite de gestión del avalúo en el sector pesquero, una pequeña visión general de este entorno. Cuando hablamos de gestión, hablamos de unos conceptos generales que enmarca el tema de coordinación, el tema de administración de los procesos para lograr justamente objetivos específicos. En este caso, el avalúo tiene pues un proceso que va primeramente de un diagnóstico, luego de un desarrollo y termina justamente en el producto que es el informe técnico de evaluación, que indudablemente es auditado. Antes de referirme a cómo es el desarrollo, cuáles son los principales servicios que se desarrollan actualmente en el sector pesquero, permítame hacer a la sala una connotación de glosarios técnicos como un vademecum que va a consolidar ciertos conceptos que son comunes en el sector del avalúo. El contenido de la gestión del avalúo en el sector pesquero. En la agenda que voy a tratar es una pequeña introducción, luego el glosario que les estoy mencionando, que es el glosario técnico del avalúo, las entidades evaluadoras que actualmente rigen y se forman en el contexto de este sector, la gestión actual del avalúo en la visión netamente de campo y luego de la formación académica profesional, que es la razón, el objetivo de esta charla, de esta conferencia. El sustento técnico normativo que tienen todos los informes de avalúo tienen este contexto. Esta es base justamente para poder fundamentar el valor que se emite. Las metodologías evaluatorias que van a estar dependiendo del tipo de servicio que se presta. Y luego la importancia y beneficio, que es la razón de todo servicio. Empecemos desarrollando la primera parte, introducción. En el último decenio, el impacto del COVID-19 en los sectores productivos del país y la innovación tecnológica conceptualizado por la inteligencia artificial y los drones han acelerado la actualización y la reingeniería de las tasaciones frente a los requerimientos del mercado actual. La aplicación de procesos y modelos multifuncionales, criterios técnicos dinámicos y actualización constante del perito permiten obtener un análisis cuantitativo y cualitativo del valor dentro de las actuales normativas vigentes, tanto nacionales, que es el RNT, es el Reglamento Nacional de Tasaciones, como internacionales, que es la IBSC, del Consejo de Normas Internacionales. Esta última ha ingresado en rigor en el presente año en su entorno global. Siempre que trate de evaluar este desarrollo de la charla, voy a referirme a estos reglamentos, el Reglamento Nacional de Tasaciones y la IBSC. Siendo el sector pesquero uno de los ejes productivos del país, es relevante que el perito tenga bases sólidas en la estimación de los factores dinámicos, estudio del valor de mercado, conocimiento de la tecnología y diseño de los activos. Su depreciación, la vida útil, el valor residual, entre otros. Además de tener experiencia técnica en los diversos procesos productivos pesqueros a fin de obtener un valor razonable óptimo de acuerdo con las condiciones dinámicas del mercado. Dado que el empresario, a partir de estos informes técnicos evaluatorios emitidos, evaluará su inversión, sea esta a corto, mediano o largo plazo. La compra, la repotenciación, la inclusión parcial o total de nuevas tecnologías en la empresa, permitiendo mejorar su productividad
eficiencia y rentabilidad, generando costo-beneficio. Ello, por cierto, fuera del contexto del entorno político-económico del Estado. La presente charla, denominada gestión del avalúo en el sector pesquero, pretende dar una visión global de cómo se desarrollan los actuales modelos del avalúo en el sector del mercado. El segundo capítulo está referido al glosario técnico del avalúo. Acá voy a referirme en 5, digamos, entornos que es importante o pilares dentro del concepto del perito o de la pericia. Uno es el perito, otro es la connotación de los informes, otro que tiene que ver con el valor y otros conceptos del entorno que son muy importantes en el glosario o la parte técnica del contexto que lleva todo informe pericial. Definamos lo que es perito. Cuando nos referimos a este profesional, porque es un profesional el que desarrolla este servicio, es un profesional colegiado hábil que cuenta con calificaciones, capacitaciones acreditadas, experiencia en tasaciones, compatibles con su formación profesional, que resultan necesarias para realizar de una manera objetiva e imparcial la tasación de un bien, y con inscripción vigente en el registro de peritos adscritos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento u otros registros de peritos. La condición de colegiado no es exigible en aquellos casos en que la ley no establezca su obligatoriedad para el ejercicio de la profesión. Acá, permítame hacer un acápite. Como ustedes van a ver a través del desarrollo de la temática, esto es un granaje que engloba diferentes campos. No solamente el tema de desarrollar el avalúo, sino quien lo desarrolla tiene que tener conceptos claros, multifuncionales, porque el avalúo así lo requiere. Me adelanto. Por ejemplo, nosotros como ingenieros pesqueros, no solamente nos limitamos, lo que somos peritos, no solamente nos limitamos al campo del sector pesquero, porque obviamente nos limitaría a tener ese rubro, ¿no? Como especialista del sector, estamos bien, pero como profesional en la pericia debemos, y esto es ya por tema de vocación y por tema de profesionalismo, el perito puede desarrollar otras actividades en otros sectores, ¿no? En la parte mecánica, en la parte civil, de acuerdo a la experiencia. En ese sentido, el perito es polifuncional. Ahora, también debo aclarar acá, los peritos tienen varios registros. Me adelanto frente a lo que estamos leyendo de la inscripción vigente en el registro de peritos adscritos. Hay varias entidades. Una de ellas es el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que engloba a los peritos, que se registran en los peritos. Hay otras entidades, me adelanto, que es el Cuerpo Técnico de Tasaciones, el tema de la SBS, que lo vamos a ver luego. También son entidades que hacen el registro de sus peritos con funciones específicas. Eso era para el aclare. Definamos lo que es perito de vivienda. Es el profesional colegiado, hábil, que cuenta con calificaciones, capacitaciones acreditadas y experiencia profesional en tasaciones, ¿no? Y que mantiene un vínculo laboral con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y que en cumplimiento de sus funciones ejecuta tasaciones que se solicitan al citado ministerio. ¿Ya? El perito es exclusivamente parte del equipo, ¿no?, profesional del Ministerio de Vivienda. Mientras que la otra definición es un perito colegiado global. ¿Hay principios de un tasador? Sí, lo existe un principio tasador. Y esto
lo he, digamos, extraído de las normas internacionales, que es justamente nuestra alma mater, la IBSC. Y esta IBSC, la norma, está vigente a partir de este año 2025. Eso nos da un indicio que el perito tiene que estar constantemente capacitado a fin de que sea competente, a fin de que sea sus, sus valores, sus sustentos, estén de acuerdo justamente a las últimas normativas que se dicten, como también al principio de razonabilidad y confiabilidad que debe de ser emitidos sus valores, sus resultados. La ética, la competencia, el cumplimiento y el escepticismo profesional son uno de los principales principios que evoca justamente la IBSC. La ética, que tiene que ver con el tema de integridad, confiabilidad, imparcialidad, para cumplir justamente con lo que nos eh, evoca el tema del servicio de tasación. Competencia, tiene que estar siempre competente, siempre actualizado, siempre en búsqueda del por qué, para qué, a fin de poder tener la mejor racionalidad. Y esto va justamente con los cambios políticos, con el tema que tiene que ver también con la parte económica, con el índice inflacionario. Todas esas temáticas se relacionan en el tema de la competencia. También están dentro de lo que es las normativas ISO 9000. Últimamente se está viendo ya a nivel internacional la adquisición de membresía, digamos, la obtención, no adquisición, la obtención de membresías internacionales. Esto va a permitir al perito ser altamente competente y que sus informes sean tal cual, ¿no? Las mismas que están en países vecinos o países europeos, ¿no? Ese es el contexto de lo que se viene. El cumplimiento. Es muy importante que el perito sea bastante razonable y tenga el principio de cumplimiento en las entregas de los servicios. Imaginemos que un perito en el tema, porque hay pericias que se desarrollan a nivel judicial y hay tiempos. No podemos entregar una pericia fuera de ese tiempo, porque si no, prácticamente nuestra pericia queda desfasado y el juez ya no puede emitir ese contexto. Y ojo, no queda ahí. El perito, en ese caso, es observado y de acuerdo al grado de esa casuística, podría ser sancionado o, en otros casos, puede ser relegado temporalmente de servicio. O sea, el perito es un hombre clave en el contexto del valor y de su emisión del valor y también dentro de la determinación de la justicia. Escepticismo profesional. Esto tiene que ver mucho con el tema de lo que es justo y de lo que tiene que ver con el contexto de la veracidad del valor. Estos conceptos se relacionan a fin de que poder tener una imagen más consolidada de que todo lo que se ha desarrollado en el informe cumple con las normas, cumple con el grado de confiabilidad de los valores y tiene más que todo el contexto del desarrollo normativo y técnico que le da justamente el valor final de calidad al informe. El informe propiamente dicho engloba la tasación. ¿Qué es la tasación? Es el procedimiento a través del cual el perito tasador inspecciona, estudia, analiza las cualidades y características de un bien en determinada fecha para fijar su valor razonable, de acuerdo con las normas del presente reglamento. En caso de que la tasación sea retrospectiva, se consideran los valores de fecha solicitada.
Acá me detengo un ratito y digo, ¿las tasaciones pueden ser con fechas anteriores? Sí pueden ser, pero ojo, nunca pueden ser a futuro. Eso es clave para eso. La tasación reglamentaria. Antes que me olvide, cuando cuando un perito va a tomar un servicio, la palabra clave es ¿cuál es el objetivo del servicio? ¿Cuál es el objetivo de la tasación? Si esta tasación es ¿para qué? ¿Para un fin comercial, para un fin judicial, para solamente conocer el valor? Es importante esta connotación porque va a permitir al perito justamente usar sus criterios, los factores, para ese fin, ¿no? Si es judicial, o sea, va a tener que ser bastante conciso, basarse en las casuísticas, en los artículos que respalden justamente el valor. Si es comercial, mucho tendrá que enfocarse al contexto de, del activo en su dimensión como diseño, como marca, como tema de funcionalidad, como tema de vida útil, a fin de poder ser bastante razonable en su valor. ¿Qué hablamos de tasación reglamentaria? Que es la tasación en la que se utilizan valores correspondientes a los valores arancelarios de terreno y valores unitarios oficiales de edificación, aprobados de acuerdo con la normativa vigente. Esta tasación reglamentaria mayormente se utilizan los valores que se reportan en los famosos cuadernillos que es del autovalú que nos da el municipio. Esos son valores arancelarios, ¿no? El perito desarrolla el avalúo en función de esos valores referenciales y más aún valores unitarios oficiales que son normados por el Ministerio de Vivienda y que esos datos son bastante relevantes porque esos se emiten por mes, por año y eh, varían de acuerdo a la región, costa, sierra y selva. El perito por ello tiene que estar bastante actualizado en todo ello. Y hay otras connotaciones que veremos en su momento. ¿Qué es la tasación comercial? Es la tasación, ojo, en esta definición de tasación comercial estaremos justamente mayormente incidiendo todas nuestras casuísticas como tasación comercial. ¿Ya? No será reglamentaria, no será financiera, será netamente comercial, que tiene que ver con valores de mercado. Definición de la tasación comercial, se dice que es la tasación en la que se utilizan valores del libre mercado, aplicando métodos directos, indirectos y otros debidamente sustentados. El expediente técnico legal, terminología que se usa en la parte jurídica, es el conjunto de documentos de carácter técnico legal en el cual se sustenta la solicitud del servicio de tasación, elaborado por un profesional de la especialidad, validado por la entidad solicitante, que constituye el resultado de la inspección ocular, en la que se identifican las características de los elementos del bien a tasar y a la fecha en la que se fue elaborado. Lo que vamos a describir ahora son inspecciones oculares, presenciales y luego virtuales. Antes debo hacer una anuencia. Dentro del desarrollo de los procesos del avalúo, justamente después del que para qué es importante, para qué se va a utilizar la tasación, para cuál es el fin, viene el proceso de inspección. La inspección evocando más en el contexto del COVID en ese tiempo, realmente fue bastante relevante, ¿no? Porque ahí se utilizó el concepto de inspección virtual e inclusive fue a raíz de ahí que se emitió una normativa, ¿no? Modificando el reglamento de la Nacional de Tasaciones, en el cual se daba pues como válido mutuo acuerdo entre el que solicita y el que realiza la inspección virtual. ¿Y esto en qué estaba basado? Estaba basado
en fotos, ¿no? En fotos del bien o del bien mueble o inmueble. Estaba basado también en la parte virtual, en todo lo que podría uno obtener del, del mapa virtual, ¿no? De la web que nos brinda, y otros que el perito, de acuerdo a su experiencia profesional, podría tenerlo en el contexto de software en su desarrollo, ¿no? Y últimamente, de acuerdo a las connotaciones del servicio, podrían utilizarse inclusive los drones, ¿no? Y a las cuales también tiene un tema de criterio de complejidad, que eso también lo veremos más adelante. La definición de inspección ocular presencial es la acción mediante la cual el perito tasador o perito de vivienda visita el bien a tasar a fin de verificar sus componentes y características consignadas en el expediente técnico legal. Inspección virtual es la acción por la cual el perito tasador o el perito de vivienda hace uso de herramientas tecnológicas informativas o de telecomunicaciones con el fin de analizar los componentes y características del bien a tasar consignadas en el expediente técnico legal, realizando excepcionalmente cuando no sea factible efectuar una inspección ocular presencial por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado o por haberse declarado en estado de emergencia en el que se limita el derecho al libre tránsito. Ojo, estas dos connotaciones, inspección virtual y presencial, siempre son claramente detalladas en el informe, ¿ya? Al menos esto es bastante relevante para los hechos en los cuales si nuestro avalúo va a ser parte de materia en un hecho judicial. Debo aclarar que acá también hay conceptos que se relacionan, por eso de repente estoy de repente saltando uno u otro, pero es necesario también precisarlo. Hay peritos que son judiciales y hay peritos, digamos, que no lo son, pero que por su experiencia pueden desarrollar el contexto de ese caso, ¿no? ¿Y a cómo se llaman esas emisiones de pericia, o no, perdón, de expediente o, o informe? Se llaman, tienen un nombre de eh, tasaciones que sí se pueden realizar, no me acuerdo en este momento, perdonen, pero que sí se pueden realizar y que el perito puede justamente defenderlo presencialmente porque es llamado a juicio y, y puede sustentarlo debidamente en el contexto de un juicio. Y ese es valedero, no siendo judicial. Ojo. Los bienes intangibles. ¿Qué son bienes intangibles? Son bienes que no tienen existencia física, tales como los patentes, marcas, franquicias, acciones, contratos, derechos a servicio y otros. Acá permiten hacer antes tres connotaciones claras de los bienes. Bienes intangibles, que no tienen existencia, los bienes muebles, que sí son, digamos, que físicamente son relevantes, y los bienes inmuebles también son relevantes. En el contexto de inmuebles, mayormente está referido a todos los que son edificaciones, y los que son muebles a todos los activos que conforman justamente los temas de maquinarias y equipos, en forma general, la visión última que le estoy detallando. Definamos lo que son bienes muebles. De acuerdo con lo establecido en el artículo 886 del Código Civil, son bienes muebles, los vehículos, las fuerzas naturales susceptibles de aprobación, las construcciones de terrenos ajenas hechos por un fin temporal, los materiales de construcción y procedentes de una demolición, los títulos, valores de cualquier clase o instrumentos en los cuales conste la adquisición de créditos o derechos personales, los derechos patrimoniales del autor, de inventor, de patentes, nombres, marcas y otros similares, las rentas o pensiones de cualquier clase. Ojo,
De repente acá podría haber una confusión, porque acá en intangibles habla patentes, marcas, y en el otro lado dice títulos, ¿no? Y dice derechos patrimoniales. Mientras que en uno se va, en los intangibles se va netamente al contexto de lo que sería la patente misma, como tal, y como bien inmueble, en el caso de los títulos y derechos patrimoniales, son documentos, por si acaso. Otro de los bienes muebles son las acciones o participaciones que cada socio tenga en sociedades o asociaciones, aunque a estas pertenezcan bienes inmuebles. Eh, eh, lo otro, los demás bienes que pueden llevarse de un lugar a otro y los bienes no comprendidos en el artículo 885 del Código Civil. Los bienes inmuebles, en forma general, ya les dije, son prácticamente edificaciones. Estas realmente están referidas a, si tomamos como el suelo como parte línea cero, debajo de ella está el subsuelo y sobre ella está el sobresuelo. O sea, a eso se refieren, a ese nivel de muebles, ¿no? El mar, los lagos, los ríos, los manantiales, las corrientes de agua y las aguas vivas o estanciales, las minas, las canteras y depósitos de hidrocarburos, los diques y muelles, las concesiones para explorar servicios públicos, los derechos sobre inmuebles inscribibles en el registro y los demás bienes a los que la ley los confiere tal calidad. Depreciación. Depreciación, como su propio nombre lo dice, es una disminución, ¿no? Y en este caso hablamos disminución del valor del bien en función de su uso, estado de conservación y antigüedad. Es propicio siempre cuando uno comience a analizar un activo, ver el tema de depreciación y el tema de obsolescencia técnica. Eso haremos gradualmente su explicación. Factores de homologación. Esta parte del avalúo, mucho se ve y mucho se usa como parte del desarrollo del valor, está enmarcado en el estudio de mercado, que tiene que ver cuando uno evalúa una planta, una edificación, llámese digamos, un almacén, llámese una casa, llámese un departamento, ¿no? Y así por el estilo. Generalmente, como estudio de mercado, se reúnen o se comparan valores. Por ejemplo, yo voy a tasar una planta, ¿no? Voy a tasar una planta eh, que sea, pues, en este caso, estamos a nivel pesquero, o mejor, para hacerlo más simpático, mejor lo hacemos como un tema de un almacén. Voy a evaluar un almacén, ¿no? De una planta de harina, que sea un almacén de materiales. Estamos hablando en función de estructura civil. Entonces, lo que yo voy a hacer es, indudablemente lo que primero he hecho es una inspección a ese predio. He evaluado su zonificación, he evaluado sus características de construcción, he evaluado el terreno y el área es muy importante para poder sacar el área de terreno y el área de construcción. Referido a eso, yo en mi estudio de mercado, esto es un proceso que se hace en gabinete, voy a comparar, y según el reglamento me menciona que debo de comparar con cinco referencias, ¿no? Eh, comparables con el predio materia de evalúo. Mínimo, esas 5. Y esas 5 voy a comparar si esas tienen que estar dentro de una zona. Generalmente la zonificación de las plantas industriales en nuestro sector están dados en zonas industriales, ¿no?
Entonces, y el plano de zonificación se marca con el código I, ¿no? Así se le conoce como plano de factores I. Y más adelante vamos a ver en otras láminas la zonificación. Eh, mis, mis predios comparables tienen que tener esa connotación, esa zonificación. Una vez que yo tengan esos 5, lo que yo voy a analizar son sus áreas, sus valores de terreno, ¿no? Que una vez, digamos, posteriormente a ello, voy a crear un cuadro en el cual están allí los principios o de los factores de homologación. ¿Qué comprenden? Ahí comprenden en función de su área de terreno, en función de su zonificación, en función de su área, en función de su entorno, ¿no? Son 5 o 6 factores. Eso lo voy a ponderar, me sale un valor y ese valor va a ser un valor de ajuste que me va a permitir, o sea, obtener para multiplicar el valor del terreno. Y, a ver, lo que hago es de los factores, mejor dicho, lo que hago en el estudio de mercado es tener como referencia mis áreas de terreno y mis valores. A eso yo les voy a sacar un promedio. Y con el tema de los factores de homologación, saco un factor, multiplico con los valores y me sale un valor promedio. Ese valor promedio va a ser el área de terreno. Pero eso se analiza los factores en función, porque no necesariamente voy a yo tener en los bienes comparables la misma área, la misma ubicación. Puede ser que uno se encuentre en una esquina, puede ser que el área sea menor con respecto al que estoy yo evaluando. Entonces, ese criterio de sobre o o debajo, voy a tener un rango de valor que acá, en este caso, es un criterio de 0 a 1. Y explico. Los factores de homologación son aquellos que sirven para homogeneizar los precios de inmuebles comparables, analizando sus características en relación con el bien a tasar, con el objeto de deducir un valor estimado en base a la comparación de sus similitudes y diferencias. Es mayor a 1 cuando las características de los bienes comparables son inferiores al bien a tasar. Caso contrario, es menor a 1. En eso era el contexto de las connotaciones, ¿no? Esto es lo que yo le decía, ¿no? Este es el cuadro que se genera. Acá están las 5 comparables y este es el factor de homologación con las connotaciones que decía del área, del entorno, ¿no? Y se saca un promedio. Instalaciones fijas y permanentes. Instalaciones fijas y permanentes, aquí lo llamamos justamente a las edificaciones. Por ejemplo, también puede ser llamado también no solamente como edificaciones, también puede ser un pozo, por ejemplo, es una instalación fija y permanente. Otra que podría ser fija y permanente vendría a ser lo que rodea al entorno de un terreno, le dicen un cerco perimétrico, ¿no? También es un tema de cerco. Eh, entonces, ¿cómo se define esto? Son todas aquellas instalaciones que forman parte del predio que no pueden ser separadas de este sin alterar, deteriorar o destruir el predio. ¿Qué es servidumbre? Servidumbre viene de sirviente, de poder, digamos, temporalmente o a través ya del tiempo, poder servirse de otro, ¿no? Se define que es un derecho real que limita el dominio del predio denominado predio sirviente, en este caso PC, y que está constituido en favor de las necesidades de otro predio denominado predio dominante, PD. La servidumbre puede ser a nivel de suelo, subsuelo o sobresuelo. En, la, en estas diapositivas se ve, por ejemplo, que el PC sirviente es una planta fotovoltaica, ¿no? Generadora de energía.
que está dentro de el PD, que representa una área matriz. Entonces, ese es el PCS, la servidumbre, ¿no? Y que tiene un modo muy singular de ser, digamos, determinado su valor. Otro es terrenos seriazos ribereños al mar. Generalmente, si nosotros tenemos digamos, la imagen de las plantas a través del litoral pesquero, a través del litoral peruano, perdón, vemos que todas las plantas están ligadas justamente en las riberas del mar, ¿no? En esta diapositiva vemos justamente la planta Taza pisco sur, que está a la ribera del mar. Y la ozonificación acá es una parte industrial. Pero ¿qué nos dicen los terrenos eriazos ribereños al mar? Nos dice, para efectos del Reglamento Nacional de Tasaciones, son los ubicados a lo largo del litoral de la República en la franja de 1 kilómetro, medido a partir de la línea de la más alta marea, ¿no? O conocido como pleamar, ¿no? Entramos al otro capítulo del valor, puramente valor. El valor comercial es el valor que se obtiene del estudio y análisis de mercado de bienes de similares características y homogenizados al bien tasado en la fecha de tasación, que es justamente materia de que serán todos nuestros ejemplos y toda nuestra visión, y los servicios que se dan a través del mercado es en base a esto, el valor comercial. Valor de realización es el valor estimado de venta de un bien, tomando como base el valor comercial del mismo y aplicando un factor que considere todos los costos y gastos deducibles que implican la necesidad de vender el bien en el menor tiempo posible, el mismo que debe ser justificado por el perito. Generalmente, para obtener el valor de realización de mercado, le dicen, este valor es se multiplica por un factor de 0,8 el valor comercial. El valor de reposición es el valor similar nuevo del bien afectado por la depreciación. El valor residual es el valor del bien al final de su periodo de vida útil. El valor similar nuevo es el valor de reposición del bien sin depreciar. Y acá me detengo en la parte de la vida útil, que es el periodo en que los bienes permanecen en actividad útil. Todos estos conceptos y definiciones lo es transcrito tal cual dice la norma, ¿no? El periodo de vida útil de un activo está referido mayormente, si bien acá se dice la vida útil, pero está referido al grado de, de servicio que brinda en temas de ser productivo, que sea rentable y que sea eficiente para la empresa, ¿no? Ahora, dentro de la connotación de diseño de un bien, cada activo tiene un motor, una centrífuga, hablando de maquinaria propiamente dicha del sector, una separadora, un cocinador, una prensa. Cada una de ellas, por su diseño y por su operación, tienen un número de años definido. El fabricante, cuando emite su equipo, el fabricante emite un tema de garantía y ahí dice, la vida útil del activo de una caldera 33, 40 años, por decir. ¿Ok? Pero llega a planta y las personas que están en el entorno del mantenimiento podrían decir, para fines de operación, para fines contables, la vida útil de mi activo es 20. Y podría tener lógica, sí, porque los activos se deprecian a través del tiempo. Estamos bien entendidos que los equipos de planta, para entenderlo mejor, no todos son nuevos. Ustedes, de una u otra manera, si tienen connotación y han tenido la oportunidad de estar en planta, ven que muy pocos equipos son nuevos, empiezan nuevos y terminan hasta envejecer. Mayormente las prensas, las cocinas son repotenciadas o son de segundo uso.
Cuando hablamos de vida útil, entonces estamos hablando de que los activos van a tener 2 batch como mínimo. A través de la experiencia lo he definido así. ¿Y qué son? Los batch, el primer batch está definido por eso, por el tema inicial de si es que yo tomo lo que me dijo el fabricante de 30 y 30 y pico de años, o por mi experiencia de proceso que yo lo puedo tomar como vida útil del activo 20 años, por decir, ¿no? Y yo lo voy a tomar de esa manera, en el sentido que me sea rentable y que mañana más tarde me produzca dentro de lo que es para mí el periodo contable, ¿no? De costo-beneficio. Porque ¿qué yo hago teniendo un activo hasta su senentú, cuando va a ir degradándose su productividad? No me es rentable. Por eso que yo digo, máximo, un activo debe tener 2 batch. Más allá de ello, por más que el bien esté operativo, no, ya no es viable, porque hay desgaste, hay fatiga de sus elementos, ya no me es rentable. Y la tecnología va cambiando. Entonces, yo tengo que justamente ver esa rentabilidad, si no voy en contra de lo que me va a generar, en otras palabras, pérdida, ¿no? En el proceso. Más adelante, voy a tomar bastante relevante este tema de vidas útiles. Zonificación. Regula el ejercicio del derecho de propiedad predial respecto de su uso y ocupación del suelo establecida en la entidad competente en los planos de zonificación urbana. Y estas se clasifican en residencial, industrial, comercial, tal. Nosotros generalmente, donde vivimos en zonas residenciales, ¿no? Entonces, pero las plantas donde trabajamos, me pongo en ese escenario, hay plantas, generalmente las plantas pesqueras, conserveras, de congelados, están en una zona industrial establecida, ¿no? Las tiendas en una zona comercial, y así están. Lo que vemos en la diapositiva, en la parte derecha, vemos un plano de diferentes coloraciones, y adjunto a ella una leyenda. Situémonos justo en esta coloración que es media, ¿no? Media lila, violeta y toda esta. Y esta está referida a I1 y 2. Generalmente, estas son zonas industriales, ¿ya? Y mayormente vamos a diferenciarla de I1, I2 y 3 como industrias pesadas, livianas y así por el estilo. Generalmente acá, en esta zona, se ubican las plantas industriales pesqueras, ¿no? En esa zonificación. Nunca vamos a encontrar, pues, en una zona residencial, pues, ¿no? Las harineras, al menos, harineras, conserveras, eso, ¿no? Nunca vamos a encontrar eso. Eso es más o menos dentro del contexto de glosario. Y acá viene de embarcaciones. Bueno, para no llegar a ser muy condescendiente por el tema, que sé que algunos de repente ya conocen, algunas con definiciones y otros no, he querido yo tomar el glosario de una forma bastante prudencial, pero muy importante para poder situarse a lo que viene y que nos interesa, que es la gestión. En esta parte de embarcaciones, como pesqueros, sería no fuera de sí decirle que a qué se llama arqueo neto, bruto, babor, estribor y todo. Lo menciono porque todas estas connotaciones los lleva definidas en el Reglamento Nacional de Tasaciones, ¿no? Entramos a lo que son entidades evaluadoras. Las entidades evaluadoras que actualmente marcan el rumbo del perito están, ¿no? La mayor, digamos, legendaria, la que nace y la que representa el avalúo en sus inicios, es el Cuerpo Técnico de Tasaciones del Perú. Tiene más de 100 años, ¿no? Y es el alma mater prácticamente, porque a raíz de ella se engloban ya en otras entidades, ¿no? Iré de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. La Superintendencia de la Banca, Seguros
también es otra entidad evaluadora que mayormente los peritos se adhieren a ella y trabajan a nivel financiero, ¿no? Con los bancos, netamente con los bancos, ¿no? Luego tenemos el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, donde el Estado y bajo leyes, ahí está el padrón, se dice todo el padrón, ¿no? Es padrón nacional de todos los peritos adscritos en el sector, ¿no? Todo por especialidad. Luego tenemos el Colegio de Ingenieros del Perú, a través de su centro de peritaje, en la cual también pertenezco. Eh, Ahí los peritos estamos registrados por tema de especialidades, ¿no? Luego, en el Poder Judicial, la REPEX es donde también hay peritos que se adscriben a ella y que es en torno netamente, como su nombre lo hizo, judicial, procesos judiciales, ¿no? Que es también bastante rentable en el contexto del, del desarrollo de la pericia, ¿no? Lo que voy a referirme en este escudo, en el escudo peruano, es la Dirección de Capitanías y Guardacostas del Perú, la Marina. Ahí uno puede acceder a ser, digamos, perito naval, ¿no? Perito naval y tiene varias especialidades, ¿no? Que notan desde embarcaciones, de temas de submarino, el tema de maquinarias y así por el estilo, ¿no? La Contraloría también es un necesario del Estado, ¿no? Que también enmarca el tema de la membresía, ¿no? En el contexto del desarrollo de la pericia. Y por último, donde se ve todo el globo terráqueo, es la Unión Panamericana de Asociaciones del UPAP, ¿no? Que es una entidad evaluadora en la cual embarca países de todo el entorno americano y que engloba justamente la razón donde nace las normativas internacionales, ¿no? De la IBSC. Yo diría, con la vocación de servicio que tiene todo perito, y con el tema de desarrollo, el que quiera dedicarse a esto, eh, no es que cuando tenga más membresías mucho mejor, se trata de que a donde uno llegue y sepa obtener una membresía, se puede desarrollar con bastante profesionalidad, bastante ética, y para mí, acá en este contexto, serían dos o tres en el medio que se desarrolle, ¿no? Por ejemplo, si y yo como pesquero en la parte financiera, yo sinceramente, mi visión frente a eso no sería nada, no crecería mucho. Si bien es cierto, tendría bastante fluidez porque a cada rato hay bastantes tasaciones de departamentos, casas y todo lo demás, pero es bastante mínimo, digamos, el tema, lo que se pueda retribuir de eso, ¿no? Más uno se desarrolla en el contexto de la vida industrial. Llámese cuando estés perito del cuerpo técnico de tasaciones, en el colegio y de repente en el Poder Judicial. Esa es mi visión, pero el que quiera preguntarle en buena hora, ¿no? En buena hora. Todo está en función de cada uno, cómo se desempeña. Entramos a lo que es la razón de nuestro charla de hoy y que es la gestión actual. Yo les voy a dar un alcance en dos visiones, ¿ya? Y trataré de ser lo más concreto, lo más también bastante objetivo para que se llegue a plasmar lo que se quiere de estos desarrollos de la temática. Uno está dado en función de sus procesos y el otro está dado en la formación académica. Como les dije, la tasación en sí engloba un desarrollo, ¿no? Y más aún cuando hablamos de gestión, cuando
de gestión, tenemos que analizar los procesos. En este caso, yo me he referido al primer ítem, que es cliente perito. ¿Y por qué lo digo esto? Porque cuando uno entabla una relación de un servicio con la parte, generalmente cuando llaman a a requerir servicios, es la parte contable o la parte logística de una empresa, o en casos excepcionales la gerencia de la empresa. Entonces, lo primerito que se enclava ahí es el objetivo, lo que habíamos dicho inicialmente, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del avalúo? ¿Para qué lo desean? Ya sea como les referí al tema comercial, financiero, judicial, ya el perito va tomando ya una referencia de lo que quiere el cliente y también va tomando en el entorno del avalúo los factores que inciden, los criterios que va a utilizar, la metodología más idónea y todo lo que va a pasar ya más o menos en un escenario. Lo primerito que el perito va a visualizar a través de ello es como pasar a una imagen en primera instancia de todo el proceso. Lo que viene después es el diagnóstico. El diagnóstico, como su propio nombre lo dice, es el estudio y análisis del bien. El perito, y me pongo para hacer más razonable el tema, a ver, a ver, vamos a ver el tema de una planta pesquera, por ejemplo, ¿no? Vamos a hablar de plantas pesqueras, ¿no? Porque somos pesqueros y realmente queremos, queremos tomar una incidencia real de donde estamos, como estamos, ¿no? Entonces, una planta X se quiere tasar. Entonces, se quiere tasar la planta como está y donde está. La planta está ubicada en la ribera del mar, correcto. La planta está sobre un terreno, correcto. La planta tiene edificaciones, ¿no? Tanto las naves de proceso, tiene las naves de almacenamiento y tiene otras naves, ¿no? Entonces, de repente tiene un muelle, ¿no? Por donde descargan. Y por ahí toda planta tiene pues justamente su chata, ¿no? Su plataforma. Todo eso y todas las instalaciones habidas y por haber, ¿no? Instalaciones digamos, de físicas y permanentes. Tiene que estudiar, tiene que analizar, ¿no? Tiene que evaluar dentro de lo que es. Para tasar una planta se evalúa el terreno, se evalúa la edificación, se evalúa sus obras complementarias y se evalúa sus maquinarias, ¿ya? Entonces, y si a un motivo, yendo más allá, esa planta se quiere vender, entonces, si la planta se quiere vender, entonces, ok, una cosa es, ojo, tasar todo lo que uno ve como bien. Habíamos hablado de bienes muebles intangibles. ¿Hay intangibles acá? Sí hay intangibles. Si la planta tiene tiempo, tiene una marca consolidada. Esa marca también se evalúa y eso engloba justamente el valor y es materia de negociación. ¿Ya? Entonces, por si acaso, o sea, no es solamente utilizar el contexto de, ¿no? El contexto de que eso, no voy a tasar todo lo que veo y punto. No, no es así. El perito por eso tiene que ser una persona polifuncional, tiene que desarrollar bastante criterio, tiene que estar al día en todo lo que son las normativas legales, las normas del sector y más aún en el contexto del, del tema de calificación de bienes. Mucho vemos, ojo, mucho se ve en que los bienes están con leasing. Ese es un tratamiento especial. No es que a veces la empresa tiene todo su derecho, ¿no? De poder ponerlo en situación legal o financiera a los bancos. Entonces, no es lo mismo tasar un bien propiamente dicho y un bien que está en leasing. Ojo. Entonces, el perito tiene que tener esa connotación. Bueno,
Otro tema en el diagnóstico es la planificación. Sí, se realiza bastante planificación, se planifica y va ligado con la estrategia. Por eso que estos dos pilares se forman para poder hacer lo que viene después. El cronograma de actividades es un requerimiento. Los requerimientos pueden ser desde documentos de planos, documentos contables, documentos legales, y eso se va a requerir todo para poder obtener un planteamiento inicial. Una vez que se reúnen todos estos documentos, estrategia, el perito, ¿no? De acuerdo a su criterio, podría convocar una reunión virtual, ¿no? ¿No? Para ver el alcance de esto. Pero prácticamente eso lo vamos a ver en lo que viene después, en el desarrollo. Una vez que ya hemos presentado el cronograma, eh, el perito propone justamente las reuniones virtuales. Una es la reunión virtual de coordinación para poder presentar todo el plan de trabajo, el tema del plan de las inspecciones, cómo se van a llevar, ¿no? Cuánto va a durar, qué es lo que se va a requerir, ¿no? Y de ahí algunas cosas que pueden ser también de carácter normativo o que pueden ser certificaciones, ¿no? Si amerita el servicio, podrá pedir certificados de calidad, ¿no? Que practica la empresa. Eso es muy bueno. Los certificados de calidad son muy buenos. Ojo, hay equipos que merecen que tengan certificación de calidad. Me refiero a las tolvas de pesaje, ¿no? Las tolvas de pesaje mayormente en la planta las existen. ¿Y dónde están? En una planta pesquera está en la recepción, ¿no? Que son las tolvas, la pretolva tolva, ¿no? Donde antes de pasar a las pozas. Entonces, esa tiene que tener una certificación de calidad que certifique que la balanza tiene rangos cercanos al cero, ¿no? Esas certificaciones le dan entidades que están registradas en INACAL. Y si estas balanzas tienen ese certificado, entonces el perito con toda confianza dará su depreciación como debe ser, ¿no? Razonable, ¿no? Y amparados en ese documento. ¿Qué pasaría si no lo tuvieran? Ya el perito, prácticamente, el hecho de no tenerlo, ya su valor va a ser depreciado, altamente depreciado, porque están arrojando valores fuera del estándar. El equipo no está, digamos, cumpliendo una normativa legal. Ojo. ¿Cuál es otro tema de punto crítico? Donde existen balanzas, están en la parte de la zona de pesaje, ¿no? Donde se pesan los sacos, que también hay otra tolva, ¿no? De por medio. Entonces, será importante entonces mucho solicitar estos certificados de calidad. Y ojo, que si hablamos de planta, hablamos de laboratorio. En laboratorio también hay controles de calidad, hay balanzas, hay equipos que utilizan los eliminadores de gases, las centrífugas, son equipos que deben tener su certificación. Entonces, el perito no es un elemento que tranquilamente es aplicar cosas. El perito en cada momento está aplicando criterios, ¿no? Que tienen que son importantes en el día a día de acuerdo al campo que va a desarrollar su servicio. Las reuniones virtuales que mayormente se practican en esta parte del desarrollo son las de coordinación, son de avance y son de preliminares para poder entregar, ¿no? Hacer las primeras entregas, ¿no? Otro tema que se aplica, ya les dije, es la aplicación de criterios técnicos y normativos. Importante. Estos criterios técnicos van a cambiar de acuerdo al tema del servicio, ¿no? No es lo mismo el criterio que va a emplear por una planta de harina que para una avicultura, ¿no? Para una piscigranja, ¿no? No es lo mismo. O con un tema de congelado. O sea, tienen sus normativas y tienen sus criterios técnicos. La metodología es lo mismo, ¿no? Pero la metodología en sí
Cuando hablemos de metodología, la normativa IBSC habla de enfoque, ¿no? Mayormente vamos a hablar que en la metodología vamos a hablar de el método comercial, ¿no? El método de mercado, ¿no? El método comparativo. Eso es lo que vamos a determinar, digamos, a futuro en las casuísticas que se presenten, ¿no? También estamos enfocados a los controles de calidad del proceso de la evaluación. Eso es muy importante, ¿no? Y los controles de calidad están dados no solamente en esta parte que estamos viendo el desarrollo, sino a lo largo del proceso. Desde que empezamos a entablar yo le he puesto acá agrede, pero desde que empezamos con el trato del cliente hasta que termina, grado de calidad. ¿Por qué? Porque este informe no solamente va a tener que pasar por va a pasar por el empresario para que lo apruebe y todo lo demás, o por la gerencia, ¿no? Sino también que mañana más tarde la gerencia misma puede llamar a un auditor y el auditor nos audita eso y el auditor ve justamente el fondo técnico y normativo, la aplicación de ello. Pero vamos a ver después, vamos a hablar poco a poco. Eh, Por eso es muy importante la calidad en el proceso, conservarlo, ¿no? Evaluar constantemente. Y a veces se suele o bien no equivocar, o si se equivoca, bueno, errar es humano, pero equivocarnos en pleno desarrollo, no equivocarnos después a la entrega, ¿no? El otro es corregir en el momento, ¿no? Aplicaciones de nuevas tecnologías. Acá, en la aplicación de nuevas tecnologías, como les dije, el perito está constantemente en una capacitación continua, ¿no? O sea, debe estar actualizado, debe también buscar frente a ello, ahora que hay digamos, en la web, bastantes fuentes de información, capacitando en servicios, seminarios, estilo, que va a permitir justamente tener una razonabilidad y sus métodos de confiabilidad, tener capacitaciones y ojo en esto. Las tasaciones no es meramente, si bien es cierto, la normativa, el reglamento evoca una, digamos, una referencia de las casuísticas para desarrollar, están remarcadas en el Reglamento Nacional de Tasaciones, si es para edificaciones, si es para maquinarias, si es para computadoras y así por el estilo, o si es para chatarra. Pero acá, en el tema de aplicaciones de nuevas tecnologías, tenemos que tener se recomienda tener bastante, digamos, respaldo en las estadísticas, en la estadística financiera o estadística aplicada de avanzada. Se recomienda, en algunos casos, metodologías estática dinámicas, metodologías dinámicas, ¿no? Porque en una de los servicios que mañana más tarde hablaremos, está embarcado en el contexto que acá lo vamos a ver después de los servicios, que es algo el tema el uso de las mermas, ¿no? Pero bueno, una vez que desarrollamos este capítulo de ¿no? del desarrollo propiamente dicho, pasamos al resultado. El resultado es la emisión y sustento del valor bajo el principio de la razonabilidad. Con ello, emitimos ¿no? el resultado y le damos al empresario, ¿no? Indudablemente eso tiene pues una conformidad y luego, bueno, viene lo que es la remuneración por este servicio. Pero el perito, ojo, debe tener este informe por un periodo no de meses, sino una copia de años, 5 años, 8 años, porque, como le digo, todo perito, su informe es auditable, más aún si hace referencia a una empresa, ¿no? Y si este servicio, como estamos poniendo ejemplo, es una empresa que va a ser una empresa de una planta, entonces con mayor aún, ¿no? Y es auditable
El informe deberá, frente a esto, el informe técnico del avalúo deberá ser un documento amigable, dice al cliente, y irrefutable frente a a las observaciones de los auditores. Generalmente, los auditores de que hablamos están dadas en Sanján, el PwC, el KPMG y el Deloitte. Son cuatro en sí. Son cuatro muy representativas en el tema de los auditores, ¿no? Ahora, en la parte que vemos del cuadro de color verde pastel, los servicios, estos son los servicios que actualmente se desarrollan, ¿no? Unos con mayor intensidad que otros. Tenemos la tasación de plantas industriales, ya sea harineras, conserveras, congelados y residuales, ¿no? La tasación de piscigranjas es más que todo en el valor que tienen los alevines y que pueden ser diferenciados. Acá hay un estudio bien fuerte porque se tiene que tener desde las sodas hasta a los alevines y pues lo que son la producción, ¿no? Y a través del tiempo tenemos que enmarcar un criterio para el desarrollo, para el estatus del valor, ¿no? En sí. Luego están las estaciones de maquinarias y equipos, ya sea de harineras, conserveras, congelados. Es muy importante cuando hablamos de maquinarias y equipos situarnos, primeramente, si estas maquinarias son repotenciadas, si estas maquinarias qué generación tienen, si estas maquinarias ya son obsoletas, que están fuera de servicio, o ya no hay en el mercado su repuesto. Entonces, es una visión bien, por ejemplo, pongamos un ejemplo, la, la prensa, ¿no? La prensa de doble tornillo, ¿no? Bueno, si acá hay un profesional que ha trabajado antes en plantas industriales, no durará, no me pondrá en situación, ¿no? De ansiedad lo que voy a decir, pero generalmente estas prensas, algunas en unas plantas son de segundo uso porque vienen de plantas azucareras, ¿no? Pues se utilizan ahí. Las plantas de Pesca Perú mayormente tenían eso, ¿no? Yo tuve la oportunidad de trabajar con ambas, ¿no? Tanto azucareras como plantas prensas netamente pesquera, de pescado. Las connotaciones son varias, FIMA, ¿no? Y las marcas FIMA y otra marca también, Atlas Store, ¿no? Entonces, hay otras prensas que son, que son hidráulicas, ¿no? Es mucho mejor. Y luego, pues, las tasaciones de centrífugas y separadoras, ¿no? Las últimas, que son de última generación, que tienen sistema SIF, ¿no? De lavado automático en las maquinarias y equipos, ¿no? Yo tuve la oportunidad de trabajar un tiempo con ellas, ¿no? Y fue la FPX 517, creo que era, y la NX 934, una separadora, ¿no? Muy buenas en su época, le estoy hablando del año 2002, 2000 más o menos. Y si el otro contexto que también uno tiene que guardar bastante incidencia en las estaciones de maquinaria y equipos, si hablamos de plantas de agua de cola, por ejemplo, ¿no? Son la generación, ¿no? De última generación, de tres efectos, cuatro efectos, con vacío, con pausa de vacío. Entonces, es muy importante conocer todo el sistema, ¿no? De este sistema de operación. Luego, hay un servicio muy solicitado en el sector minero industrial, el sistema de vida útil y valor residual por el método analítico. Dentro de las visiones que mayormente inciden en esto está pues el tema del mantenimiento, el tema de fatiga, el tema de su desgaste, el tema del medio ambiente. Realmente la estimación de vida útil es muy importante porque me va a enmarcar para el empresario ver cuál es la vida remanente, ¿no? de mis activos, ¿no? Uno, cuánto ya debo si hablamos que si son dos batch que les había dicho, cuántos bienes ya se encuentran en el segundo batch o ya están por fenecer. Entonces,
estos ratios que salen como resultado de esta estimación, los ploteo con los temas de productividad y me sale un dato bien simpático, por no decirlo bastante relevante, para medir si a corto, mediano o largo plazo voy a hacer uso de una repotenciación, un cambio, o digamos ya pues dado de baja, ¿no? Completamente. Es muy importante conocer esta vida útil, los bienes, porque según eso me va a ayudar a poder tener un mejor costo-beneficio, ¿no? Luego, otras son las tasaciones financieras bajo la NIF. ¿Ya? Cuando hablamos de la NIF 13 es el tema del valor razonable. Generalmente esto está bastante regulable en el contexto de que por normativa, ya hace como, si no es 7 o 10 años atrás, poco a poco las empresas por reglamento tenían que hacer sus tasaciones financieras, ¿no? Para poder adherirse a ese plan, ¿no? Las tasaciones de embarcaciones pesqueras, tasaciones de medidas pesqueras, artesanales o industriales. Muy importante porque mayormente son las que dan bastante rentabilidad, eso va a depender del empresario. Cuando yo trabajaba en ciertas empresas, ¿no? Bueno, lo diré, ¿no? Una de ellas era Complejo Industrial Pesquero Sacramento, a la que fue hoy Taza Callao. El señor empresario, el armador era el señor Pacheco. El señor no era una persona, digamos, técnica, pero el tiempo lo había hecho técnico a él. En sus embarcaciones, solamente para él tenía su criterio que tenía 2 años o 3 años máximo, de ahí cambiaba. Y él hizo una revolución en su tiempo, hablaba del año 1990-2000, en el cual eh, llegó a tener plantas, pues, la mejorcita, ¿no? Fue lo que introdujo el tema del sistema de reparación RCW, equipos, motores de Francia, que ayudó mucho a una revolución, ¿no? Del tema de la pesquería en ese contexto, ¿no? Las tasaciones de bienes en calidad de chatarra, ¿no? Los bienes en calidad de chatarra, muy importante en el contexto cuando se quiere ver su venta, ¿no? Hay dos tipos de tasación en esa división en cuanto a la calidad de chatarra, ¿no? Uno puede ser, si se conoce el valor, se puede hacer la estimación del valor en sí de la chatarra. Y si no se conoce, solamente se hace en función del peso, que es lo ideal, se analiza en función de sus componentes, ¿no? Ya sea acero, cobre, qué sé yo, ¿no? Se hace el análisis. Es muy interesante. El estudio técnico de mermas, muy relevante en todo sentido y provecho para el perito que lo practica. He tenido la oportunidad de hacer este tipo de estudio para el tema de recursos hidrobiológicos para la pota, para el tema del perico o dorado. Esto mayormente son esas incidencias de harinas especiales y se practica también aceite de pescado. El estudio técnico de mermas tiene por objetivo hacer la deducción del impuesto a la renta. ¿Ya? Entonces, este, eh, este estudio generalmente se emite anualmente, ¿no? Son respectivos y su resultado tiene que guardar cierta relación, ¿no? Con el tema de su balance contable, ¿no? Luego la evaluación de marcas, importantísimo también, si mañana más tarde se quiere hacer una gestación de compra-venta de plantas, la evaluación de marcas marca la diferencia, valga la redundancia, ¿no? Porque es un intangible de alto valor. La información técnico de baja contable siempre es relevante, ¿no? Bajas contables hay diferentes tipos. La baja contable yo diría normal, en la que se baja una maquinaria de equipo, pero aquella baja que es netamente, digamos, el RAE, que pertenece al RAE y tiene cierta selectividad. El RAE son una normativa muy especial que tiene que guardarse en el contexto de su operación, ¿no? Para su posterior, o sea, se da de baja, pero no es que se venda, sino que va a
a depósitos, almacenes netamente, que son netamente tratados para ese fin, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hablamos de placas, ¿no? Hablamos de cuestiones eléctricas que emiten cierta radioactividad también, ¿no? El informe pericial se suele utilizar más que todo para el tema de, de daños y perjuicios, ¿no? Entonces, donde le evalúa mucho la causa y efecto y es muy relevante el análisis técnico eh, que se emiten en eso, ¿no? Entonces, más o menos esa es la visión de esta gestión actual del avalúo. Y con esta visión de gestión actual termino, ¿no? ¿Cómo es? Eh, en esta diapositiva quiero plasmar justamente una realidad en la cual tuve la oportunidad, por eso dice fuente propia, tuve la oportunidad de realizarla, ¿no? Eh, eh, Pocas son las universidades, dentro de sus facultades, a eso me refiero, que practican o incluyen dentro de su sílabus el tema de las tasaciones, ¿no? Por eso yo me refiero en la visión de su formación académica, ¿no? La gestión en esa debería, pues, ser más relevante el hecho de las asignaturas de tasación. ¿Por qué? Porque la tasación es llamado también como ciencia del valor, es la ingeniería del valor, y es una ciencia, pues la ciencia se refiere a un estudio, un análisis complejo de diferentes conceptos, de diferentes criterios, ¿no? Que tienen cada materia que se quiere analizar. Es una complejidad, es un análisis y una interacción de otras disciplinas que se vale el perito. Entonces, está llamado a poder ser un elemento, una asignatura relevante en la formación futura del, del ingeniero pesquero. Eh, Acá lo que yo quería resaltar es que, al menos le digo mi experiencia, ¿no? Yo cuando estuve en la parte, en las aulas, había un curso que mayormente creo que se edita, ¿no? Y se sigue editando, que es formulación y evaluación de proyectos, ¿no? En ese curso de formulación y evaluación de proyectos, mayormente inciden en cuestiones, digamos, generales, ¿no? Cómo elaborar un proyecto, cuáles son las partes administrativas, ¿no? Netamente el desarrollo propiamente dicho con los perfiles, ¿no? Pero no hablan mucho del activo, de la relevancia del activo. Un profesional sale de la universidad y va a una planta y en la planta ve puras maquinarias, pero y se entorna que los activos, como les dije, no todos son nuevos, unos son nuevos, otros son viejos, otros ya están por fenecer, otros están repotenciados, entonces, y se le hace un mundo, ¿no? Porque hoy le preguntarían, evalúame la planta, y en ese instante uno está, pero de cero, ¿no? Entonces, cuando para formular y evaluar justamente la formulación de proyectos de una planta es compleja. No solamente es de la formulación, es la ubicación, cómo se formula, se ubica, ¿no? Es también los activos, su valorización, porque el valor es lo importante también dentro de una formulación de un proyecto, ¿no? El proyecto se gasta porque ¿cuánto me va a costar el proyecto? Me va a costar esto. ¿Cuánto son el valor inicial de una planta nueva? Tanto. ¿Cuánto es un equipo de segundo uso? Tanto. ¿Cuánto me van? Entonces, yo para comprar inclusive una planta, yo tengo que conocer más o menos la referencia de los valores de equipos principales o críticos, ¿no? Entonces, para eso me sirve la datación. E inclusive, cuando yo voy a reparar o manejar una, un- aunque uno no maneja, pero uno tiene que tener la inducción de más o menos cuál es la característica técnica del equipo, tiene que saber más o menos cuáles son las partes críticas de un equipo, ¿no? Entonces, es muy importante dentro de la visión del valor.
Es muy importante. Actualmente en la ingeniería civil y arquitectura son asignaturas que llevan tasaciones como asignatura lectiva o electiva. Últimamente, investigando últimamente en la web, como son electivas, no están, pero para aquella fecha de 22-23 sí están. Sí estaban. Yo sí tuve la oportunidad de ver, inclusive hay universidades, bueno, me limito a no decirlas, pero hay universidades de provincias que sí también están, que no son pesqueras, ¿ah? En la civil y arquitectura generalmente sean que sí la están en Trujillo, en Huacho, en algunas cosas, y tal vez en Arequipa, ¿no? Se evalúan ciertas cosas. Lo que se quiere es que a través de esta charla, poder ser bastante incisivo, tratar de crear bastante expectativa, eh, y dar que la importancia de las tasaciones digamos, en las plantas, en las plantas donde se manejan los equipos, son relevantes conocer su status quo, basados en el tema de su diseño, en el tema de su vida útil, basados en su fatiga, su desgaste, que es muy importante, ¿no? Para poder valorizar los activos. Eso, con ello yo terminaría esta parte. Yo le agradezco realmente su apoyo, su atención a esta charla y lo que se viene el día de mañana ya viene a ser el desarrollo propiamente dicho, que son las temáticas de sustento técnico normativo y el tema de una casuística con la importancia y beneficio que tiene el evaluador. Adelante, ingeniera. Ingeniero Robert, muchísimas gracias. Experiencia se ha reflejado en muchas de las diapositivas que hemos presentado. El capítulo, a nombre de la Junta Directiva, agradece vuestro desempeño y la actualización que nos está dando esta noche en cuanto al campo de las tasaciones peritaje. Ya nos explicó también las definiciones para no confundirnos en el uso de perito. Esperaríamos con ustedes que mañana a las 19 horas nos volvemos a unir por la plataforma del campus virtual del Consejo Departamental de Lima con la asistencia. La asistencia, no se preocupen, es virtual, es decir, esta plataforma va contando ya los minutos que ustedes tienen. Al final de la noche de mañana se les va a pasar una encuesta y, de ser posible, también la consideración para hacer un curso taller para perfeccionar estos términos y hacerlo por unidades. En este caso, básica, media e intensiva, que sería por la gran experiencia que tiene el ingeniero Incir. Nuevamente, ingeniero Incir, muchísimas gracias. Que tengan todos muy buenas noches. Buenas noches a todos a la sala. Gracias por su atención. Gracias también. Buenas noches.